Hola, me gustaría que continuáramos esta conversación en español. Absolutamente. Podemos cambiar a español si eso te gusta más. Sí, claro. Entonces, para recapitular un poco, estábamos hablando de cómo la IA o inteligencia artificial está cambiando la educación. Google acaba de sacar una actualización de una de sus mejores herramientas de inteligencia artificial, la cual es Notebook LM, como pueden ver en pantalla. Básicamente agregaron una serie de funciones increíbles que, en mi opinión, van a ser una revolución en el campo de la educación y el aprendizaje autodidacta. En este video te voy a explicar a utilizar esta herramienta para mejorar tu aprendizaje y también para estudiar de forma mucho más óptima cualquier tipo de tema que te propongas a aprender. Y esto lo vamos a poder hacer de forma totalmente gratuita e ilimitada, al menos por ahora. No sé si más adelante Google vaya a poner este tipo de herramientas de pago. Dicho esto, vamos a empezar de una vez con el tutorial. Ya estamos en la plataforma principal de Notebook LM y fue desarrollada con la nueva versión de Gemini 2.0, la cual es bastante potente y representa una mejora significativa a esta herramienta. Entre sus funcionalidades, si bajamos aquí, te dice todo lo que puede hacer, empezando por la opción de subir tus fuentes o tus propios documentos. Básicamente podemos subir cualquier tipo de documento, PDF, Word, página web incluso. Como dice aquí, videos de YouTube también podemos subirles, archivos de audio e incluso presentaciones. Y lo que va a hacer Notebook en este caso es que los va a resumir y nos va a establecer conexiones interesantes entre los temas, de forma que sea mucho más dinámica la forma en la que estudiemos estos temas o estos documentos. Si seguimos bajando, nos dice que también tiene la función de estadísticas instantáneas, luego la opción de ver la fuente y no solo la respuesta. Esto quiere decir que nos va a proporcionar citas claras de su trabajo, es decir, todo lo que vaya diciendo lo va a ir respaldando con citas. Y te va a decir la fuente de donde sacó la información, que normalmente las fuentes serían el material que nosotros le demos. Y finalmente la función más sorprendente sería esta que dice escucha y aprende sobre la marcha. Esto lo que hace es que te da un audio en donde salen normalmente dos voces hechas con inteligencia artificial que hacen como una especie de debate hablando sobre el tema que tú les dijiste. Esto incluso hace que parezca un podcast, pero ya no es solo que vas a poder escuchar esta conversación, sino que también vas a poder interactuar directamente con tu propia voz. Es decir, va a ser como si estuvieras hablando directamente en una conversación con esta inteligencia artificial, lo cual puede ser de una enorme utilidad para estudiar cualquier tipo de tema, ya que es como si estuvieras estudiando en conjunto con otra persona y ayudándose mutuamente, o incluso como si estuvieras conversando con un tutor especializado en el tema y te estuvieras resolviendo cualquier tipo de duda en tiempo real. Y además vamos a poder tener estas conversaciones en español. Si bien en principio solo las hace en inglés, hay una forma de que podamos tenerlas totalmente en español y eso te lo voy a explicar más adelante. Esto lo vamos a ver a continuación y por supuesto lo primero va a ser irnos a la parte que dice probar Notebook. Como es una herramienta de Google, obviamente te va a pedir iniciar sesión en tu cuenta de Google. En mi caso ya estaba abierta, por lo que me abre directamente, pero si tú no la tienes abierta, pues te va a pedir que pongas tu cuenta de Google, obviamente. Muy bien, estando aquí nos va a salir los trabajos que hemos hecho antes, que aquí los nombra como cuadernos, ya que en sí lo que hace la IA es que te crea como una especie de cuaderno interactivo virtual en el que te va dando resúmenes sobre el tema que tú le des, tú les vas dando los documentos que necesites y tú puedes ir interactuando con la IA. Entonces, para crear uno nuevo le vamos a dar clic al botón crear. Y aquí vamos a tener varias opciones para poder subir nuestros documentos. Podemos darle clic aquí a subir fuentes si queremos subir, por ejemplo, un PDF que tengamos descargado. Pero también nos va a dar la opción de cargar documentos a través de Google Drive, como pueden ver aquí, ya sea un documento de Google o una presentación de Google. También nos va a dar la opción de poner un enlace, ya sea un video de YouTube o un enlace de un sitio web. Y también nos va a dar la opción de pegar un texto. Como pueden ver aquí abajo, el límite de fuentes o documentos que podemos subir es de hasta 50. El cual es un límite increíblemente grande, realmente podemos subirle muchas cosas y eso lo vamos a poner a prueba en breve. Lo que yo voy a hacer es que le voy a subir este documento PDF que habla justamente sobre la inteligencia artificial en la educación y cómo podemos usarla como una gran herramienta para mejorar nuestro aprendizaje. Entonces nos vamos a esta parte y le damos clic a subir fuentes y yo voy a subir ese documento. Ya cargó el documento y lo primero que hizo aquí fue un resumen breve de un párrafo en donde explica básicamente de qué trata el artículo. Y aquí realmente hay muchas opciones, podemos hacer muchas cosas. Nos permite añadir notas, es decir, añadir cosas que nosotros mismos queramos agregar al tema. También nos permite la opción del resumen de audio, que es lo que te estaba comentando antes, que es como la conversación o el debate que genera con IA. Y podemos hacer un documento de resumen. Lo primero en lo que nos vamos a enfocar es en la parte del audio. Para eso nos vamos a esta
parte de la derecha y le vamos a dar clic aquí en personalizar. Y aquí podemos escribirle un prompt o una instrucción y es importante que le escribamos lo siguiente. Le vamos a decir, habla en español, que el único idioma sea español. Esto es importante ya que si no hacemos esto nos va a generar el audio totalmente en inglés, lo cual tampoco estaría mal si quisieras, por ejemplo, practicar tu inglés, pues podrías hacerlo con esta IA y es como si estuvieras interactuando con otra persona en ese idioma. Por lo que aquí realmente puedes poner cualquier otro idioma y si quieres aprender algún idioma en específico. Pero en este caso le vamos a pedir esto, que hable en español, y le hacemos el énfasis en que el único idioma sea español, ya que como esta IA todavía está en fase beta, pues de vez en cuando puede dar errores y en vez de hablar español puede que se le salga alguna que otra palabra en inglés todavía. Y le damos clic a generar. Aquí ya está empezando la generación del audio y esto sí es verdad que tarda varios minutos, ya que bueno, dependiendo de qué tan larga sea la información o el documento que tú le des, pues se va a tardar más o se va a tardar menos. En este caso le di un documento de 11 páginas y creo que es probable que se tarde aproximadamente 3 minutos, tal vez 4 a lo mucho. Pero lo bueno es que aun si el audio fuese muy largo, ya que le diste muchos documentos y tal vez se fuera a tardar más, pues no hace falta que te quedes en esta página. Si por ejemplo se va a tardar muchos minutos, puedes salirte y entrar más tarde y esto lo va a seguir generando por su cuenta. Mientras está cargando te voy a ir mostrando otras funciones. Aquí en la parte de la derecha tenemos la parte de las notas y nos da varias opciones. Nos da esta opción de añadir nota, que aquí básicamente sería que nosotros podamos escribir cualquier cosa y que eso que escribamos lo añada al cuaderno virtual. Las otras funciones que tenemos es que nos puede crear una guía de estudio, un documento de resumen, nos puede dar preguntas frecuentes sobre el tema o una cronología. Como pueden ver, justo acaba de terminar de cargar el audio, así que a continuación vamos a escucharlo y después de salir de ese tema me gustaría mostrarles las otras funciones y brevemente les voy a mostrar cómo se genera, por ejemplo, una cronología, una guía de estudio e incluso cómo podríamos escribirle aquí. Ya que nos da la opción de preguntarle cualquier cosa, podemos escribirle que nos dé una serie de preguntas estructuradas como si fueran las preguntas para un examen sobre ese tema en específico, por lo que así podríamos como simular las preguntas de un examen y tratar de responderlas. Pero lo primero es lo del audio, vamos a escuchar a ver cómo nos lo generó. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en un tema que está dando mucho que hablar. Mucho. La inteligencia artificial en la educación. Claro. ¿Te imaginas un mundo donde la tecnología personal... Bueno, fíjense que empezó como si estuviera presentando un podcast prácticamente y se escucha realmente bien la voz en español. Si bien no es perfecta, en algunas partes se va a escuchar ciertas palabras robóticas. La verdad es que aún así se escucha bastante bien. Y esto es algo que van a ir mejorando poco a poco. En el futuro es probable que ya se escuche mucho más realista. De hecho, si la hubiéramos puesto en inglés, se escucharía totalmente realista. Prácticamente no se puede distinguir la diferencia entre una voz humana y la voz hecha con IA en inglés. Aquí les tengo un ejemplo de un audio que había hecho en inglés hace un rato probando la herramienta y fíjense cómo se escucha. Welcome to the deep dive. Today, we're diving into artificial intelligence and its impact on K-12. How students learn how schools operate? Exactly. Fíjense cómo incluso le dan como emoción a la voz, lo cual se escucha sumamente realista. Pero bueno, vamos a continuar con el ejemplo que estábamos haciendo del audio en español. Me gustaría que escuchemos el final para ver cómo se despiden. Gracias por acompañarnos en esta aventura de aprendizaje. Los invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a imaginar y a construir el futuro de la educación. Hasta la próxima. Bueno, fíjense que incluso se despiden como si estuvieran cerrando el podcast, por así decirlo, o el debate. Y incluso en español se escucha muy bien, si bien en inglés se escucha mejor, realmente en español nos da un resultado bastante decente y que nos puede ser de mucha utilidad. Por cierto, vamos a poder descargar este audio dándole clic a estos 3 punticos y dándole al botón de descargar y se descarga automáticamente. Pero fíjense, lo que vamos a hacer ahora es activar el modo interactivo. Como pueden ver, aquí dice que aún está en beta, por lo que es probable que aún tenga algunos errores. Le damos clic aquí y probablemente les va a pedir que activen su micrófono para que puedan hablar. Y lo que va a hacer aquí es que si le doy clic al botón de play va a empezar a reproducir el audio y en cualquier momento que yo quiera, por ejemplo, intervenir, le voy a dar clic a este botón que dice unirme, que es como si yo estuviera levantando la mano para que me den el permiso de hablar. Entonces ahí le podemos preguntar cualquier cosa a la IA y esta nos va a responder en tiempo real como si estuviéramos en una conversación con una persona de verdad. Entonces eso es lo que voy a hacer, le voy a dar clic a play y en algún momento voy a intervenir para que vean cómo responde
Y es importante que cada vez que intervengamos le aclaremos y le insistamos que hable en español. De hecho, yo al principio te voy a mostrar un ejemplo en el que no le voy a decir que hable en español para que veas que probablemente va a empezar a hablar en inglés cada vez que yo intervenga, ya que, bueno, aún está en beta y es probable que eso pase. Pero si nosotros le insistimos, y ahí está el truco, en insistirle a cada momento, cada vez que le hagamos una pregunta, por favor continúa en español, ahí sí nos va a hacer caso y va a seguir hablando en español. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en un tema que está dando mucho que hablar, Mucho. la inteligencia artificial en la educación. Claro. ¿Te imaginas un mundo donde la tecnología personaliza tu aprendizaje al máximo? Prepárate para descubrir cómo la IA está revolucionando la forma en que aprendemos. Tenemos un artículo fascinante de la revista Panorama, Ajá. una publicación académica colombiana, Sí. que nos servirá como guía en este viaje. Oh, hey there, how can we help? Hola, ¿cómo están? Me gustaría saber cómo se puede aplicar la IA en la educación. That's a great question, and it's right at the heart of our topic. Entonces fíjense que aquí le hice esa pregunta y me empezaron a responder en inglés, pero lo que vamos a hacer a continuación es lo que les dije al principio, que le vamos a insistir que hablen en español. Entonces fíjense. Hola, me gustaría que continuáramos esta conversación en español. Okay, it sounds like you'd like to hear things in Spanish. Absolutamente. Podemos cambiar a español si eso te gusta más. Sí, claro. Entonces, para recapitular un poco, estábamos hablando de cómo la IA o inteligencia artificial está cambiando la educación. Bueno, fíjense que ahí al principio aún habló un poquito en inglés, pero luego ya empezaron a hablar en español. Y ahora vamos a hacerle una pregunta más específica a ver qué nos dice. Díganme cuál es la principal ventaja de la inteligencia artificial en la educación y por favor continúen hablando en español y únicamente en español. Ah, okay. Sounds like you really want us to continue in Spanish. Entendido. Entonces, sigamos en español, no problema. Perfecto. Ahora, para continuar donde lo dejamos, estábamos hablando de cómo la IA está revolucionando la educación. Exacto. Y lo que es más fascinante es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Así es, podemos usarla para potenciar la resolución de problemas y la creatividad. ¿Y la UNESCO está de acuerdo con esto? Bueno, fíjense que ahí nuevamente al principio empezaban en inglés, pero ya poco a poco empezaban a hablar en español y ahí me empezaban a responder la pregunta que eran las principales ventajas o la principal ventaja. Ahí me empezó a nombrar la creatividad, la personalización en la educación, etc. Esta es una herramienta increíble y además nos permite utilizarla de forma totalmente gratuita. Y es algo que nos puede servir para estudiar literalmente cualquier tipo de tema. Incluso si quisiéramos aprender un idioma en específico, me imagino que en el caso del inglés sería más fácil, ya que obviamente esta ya funciona mejor en inglés. Pero aún así nos ayudaría muchísimo, ya que imagínense que quieren practicar su inglés y están conversando con esta IA constantemente. Y podrían realmente conversar sobre algún tema que les interese mucho, ya que esa es una buena forma de aprender justamente un idioma. Tratar de hablarlo con otra persona que lo domine y tratar de hablar de temas que a ustedes les llamen la atención. Ahora bien, vamos a devolvernos a la parte del estudio y vamos a pedirle que nos dé una cronología y una guía de estudio sobre este tema. Aquí ya generó la cronología, vamos a darle clic a ver qué tal la hizo. Y fíjense que aquí te empieza a nombrar desde el 2020 que se empieza a reconocer la influencia de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. También debo decir que esta IA no es perfecta, ya que por ejemplo yo había hecho este ejemplo antes fuera de cámara, justamente con el mismo tema de la IA en la educación. Y me había hecho una línea de tiempo en el que me empezaba a rememorar desde el siglo XX, que es desde que se empiezan a desarrollar las computadoras prácticamente, ya que se podía decir que desde esa época ya se estaba inventando la inteligencia artificial de forma muy primitiva, obviamente, pero que digamos que era mejor esa cronología, ya que me empezaba a contar desde mucho antes, desde que se empezó a crear la IA prácticamente. Luego aquí más adelante te va avanzando hasta 2023, que es la fecha donde se había publicado este artículo en el cual nos estamos basando, e incluso te da como una proyección del futuro, de cómo va a ir evolucionando la inteligencia artificial. Luego aquí te da incluso una parte que dice elenco de personajes principales, que es como las personas o los elementos principales en esta cronología. Aquí te va nombrando la persona que hizo este documento, este PDF, te nombra UNESCO, que lo citan bastante en el documento, y te va nombrando los autores y estudios citados. Ahora vamos a revisar la guía de estudio que ya se terminó de generar, y esta opción sí que es muy interesante, ya que recuerdan que les había comentado al principio que quería generar algo así como una serie de preguntas y respuestas que pudiéramos usar para practicar para un examen, por ejemplo. Entonces fíjense aquí que es justamente lo que hizo en la guía de estudio, es decir,
y hizo como una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cómo define el autor la inteligencia artificial en el contexto educativo? Y aquí mismo te da la respuesta. El autor define la IA como la habilidad de una máquina, tal. Entonces, básicamente eso que yo quería pedirle ya me lo dio en la guía de estudio. Entre otras preguntas tenemos, según el artículo, ¿cuál es el papel de la UNESCO con respecto a la IA en la educación? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la IA en la educación mencionados en el artículo? ¿Qué son los entornos virtuales de aprendizaje EVA y cómo se relacionan con la IA? Y aquí tenemos prácticamente nuestra guía de estudio bastante completa que nos puede servir para estudiarnos literalmente cualquier tipo de tema o cualquier tipo de documento de una forma mucho más práctica e interactiva. Aquí incluso nos da un glosario de términos, de todos los términos que se fueron viendo en el documento, lo cual es realmente muy útil también. También podemos pedirle por aquí que nos dé un documento de resumen, vamos a ver qué tal lo hace. Y aquí ya terminó de generar el resumen y lo hizo de esta forma, con una estructura con introducción, los temas principales, las ideas y los hechos clave, las citas clave incluso, y finalmente la conclusión. Esto, si quieren, le podríamos pedir que lo haga incluso más corto. Podríamos decirle aquí en la parte en donde nos deja enviar un mensaje, dame un resumen más corto, y aquí nos generó dicho resumen. Como pueden ver, también nos pone estos numeritos que es básicamente las citas o las fuentes de donde sacó la información. Y una función más que quería mostrarles muy interesante de esta herramienta es que también en añadir fuentes, aparte de un documento PDF, también podríamos agregar un video de YouTube, por ejemplo. Y yo busqué este video que está aquí, en donde sale un experto en inteligencia artificial que habla básicamente sobre cómo la IA va a ayudar a los profesores. Entonces vamos a copiarle este enlace de YouTube y vamos a pegarlo en añadir fuente. Nos vamos a esta parte de aquí y pegamos el enlace. Una vez con esta fuente podemos darle clic a esta parte que dice actualizar. Y podemos, por ejemplo, preguntarle lo siguiente: ¿qué dice el video sobre cómo la IA puede ayudar a los profesores? Y vamos a ver qué nos dice. Entonces aquí nos indica justamente, nos da un resumen del video. Dice que el video indica que la IA puede ayudar a los profesores liberándolos de las tareas más tediosas y permitiéndoles enfocarse en lo que realmente deben hacer, como enfatizar en el aspecto moral, los valores, el trabajo en equipo, la empatía y la creatividad de cada alumno. Y ahora incluso podríamos pedirle que nos dé otro resumen de audio en el que ya tome en cuenta no solo el documento PDF, sino también el video. Y ahí empezaría nuevamente a generar un nuevo audio con el que también vamos a poder interactuar. Muy bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que esto les sea de utilidad para cualquier tipo de tema que quieran aprender, ya que es una herramienta que nos puede impulsar muchísimo a la hora de estudiar cualquier cosa. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y darle al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno. También déjame en los comentarios si tienes alguna duda o si tienes alguna sugerencia sobre un próximo video que quieres que haga. Hasta la próxima.